Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, o sea, a Jesús, a causa de la multitud, descubrieron el techo por donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, mire qué importante es la fe, hermano, atreverse a creer. Dios hace muchos milagros a veces por la fe del que ora, otras veces por la fe del enfermo y otras veces por la fe de la familia del enfermo. Y otras veces nadie tiene fe. Pero el Señor hace un milagro porque quiere acercar la vida de esas personas a su reino. Dice, viendo Jesús la fe de ellos, ¿qué le dijo al paralítico? Hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales en sus corazones y mentes cavilaban. Dice, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? O decirles, ¿por qué piensan para ustedes mismos de esa manera? ¿Por qué tienen esas ideas ustedes mismos? Dice la Biblia, ¿qué es más fácil? Verso 9, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados. O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Le leo 2 versos nada más de Hechos capítulo 16 y usted se va a sentar. Esto es lo que dice de aquel lado del libro de los Hechos capítulo 16. Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Hay presiones que impelen, que empujan a la gente a pensar en el suicidio. Sí hay, como nunca se han multiplicado los suicidios en esta nación, pero sobre todo entre los adolescentes y jóvenes. Él se quería matar. Dice, mas Pablo clamó a gran voz, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y él temblando se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y sacándolo les dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Siéntense, hermanos, tomen su lugar. Aleluya. Hablamos hoy, hermanos, en el tema general, la verdadera libertad. ¿Cuál es la verdadera libertad? Y en el tema que hoy tocamos bajo ese lema es Jesús hace visible lo invisible y posible lo imposible. ¿Quién era más preso? ¿Pablo y Silas o el carcelero? Vamos a ver eso, pero le digo anticipadamente con puntos suspensivos.
El día de mañana es un día muy importante. Allá a la salida hay unas hojitas de colores muy bonitas en inglés y en español, para que usted lleve una y recuerde, mañana comenzamos una semana muy trascendental, una semana muy importante, y comienza la escuela bíblica de vacaciones. 80, 90, 100, 70, 120 o más niños estarán aquí desde mañana de las 6:45 a las 9 de la noche. Y es importante que usted traiga a sus hijos para que sean instruidos. Aquí habrá una actividad muy especial. La oradora Jennifer estará aquí y todo el equipo de Aguana. Todos esos globos que ve es para que cada uno de nosotros traiga un niño nuevo aparte de sus hijos, ¿verdad? Y a la entrada también haga planes, vea gente, hable con sus vecinos y tráigalos mañana. A las 7 comienzan aquí, 6:45 el equipo está aquí y comienzan a las 7 la actividad. Queremos que usted venga y lo traiga. No hay actividad mañana para adultos, así es que solo van a estar aquí los líderes, los niños hasta la edad de 14 años y los maestros, y habrá una actividad importante: juegos, convivios, enseñanza, adoración y muchas cosas más. A la tarde le hacemos algún aviso si podemos tener unas 2 sesiones con todos los adultos que vienen a dejar sus hijos, martes y miércoles, pero no hay actividad para adultos dentro de este programa, pero traiga a sus hijos. Fíjese, nos están dando vacaciones, bueno, ¿verdad? Tómense estas vacaciones, ¿verdad? Bueno, entonces no lo olvide, por favor. Hoy se abre la tienda de Aguana y todos los niños que traigan sus dólares de Aguana, ¿verdad? Bueno, hechas las 20,000 anuncios, vamos a hablar acerca de la verdadera libertad. ¿Quién es realmente libre? ¿Dónde radica la libertad? ¿Cuándo es cuando alguna circunstancia nos hace sentir la vida imposible? Hay un caso singular de un hombre que se llamó Ramón Sampedro. Tal vez usted vio esta historia porque se hizo una película de ello. Él conmovió toda la sociedad de España. Era un marinero gallego que quedó tetrapléjico. Su vida quedó casi un desecho, inservible, después de un accidente. Y él fue el primero en pedir el suicidio asistido en España. Decirles, por favor, mátenme, inyéctenme cianuro, pónganme algún veneno letal, tráiganme una araña viuda, o aunque sea con su marido, pero yo ya no quiero vivir, me quiero morir. Y él buscó el suicidio asistido, que la gente los mataba, las enfermeras o doctores. Los jueces le negaron la petición a San Pedro, pero con la ayuda de una amiga, él consiguió quitarse la vida con cianuro de potasio. Eso fue en 1998. Y el caso fue singular porque se hizo una película de ello que se llama Mar Adentro. Si usted la ha visto, realmente no necesita ya ir al cine para ver estas películas, ¿verdad? Ni es recomendable que vaya, pero allá su mundo, ¿verdad? Pero Javier Bardán y Belén Rueda fueron galardonados con esta película que se llama Mar Adentro, con 14 premios Goya. Hermanos, realmente verse inmovilizado produce demasiado estrés, demasiado agobio. Yo tenía un tío en Arizona, mi tío Daniel Arzola, muy activo, tenía una camionetita muy simpática, viajaba por todos lados. Cada domingo iba a saludar a mis papás, vivían en un rancho, luego se fueron a Huélaco. Desde Huélaco venía cada fin de semana a ver la familia y a ver a mi mamá, su esposa. Mi tía Timoteo era hermana de mi mamá, así es que la veíamos seguido. Pero un día tuvo un embolio y quedó con
complicado de sus piernas para mover. Y su vida no fue igual jamás. De vuelta pues se fueron a vivir a Tucson, Arizona, donde fuimos a verlos, y murió así muy rápido. No soportaba estar en una cama, ser inútil, no poder levantarse, hacer algo por la familia, ver los hijos. Verse inmovilizado produce una depresión muchas veces increíble. Hay una sensación de impotencia que a veces lleva a la gente a la depresión. Y la gente dice, no merece, no vale la pena vivir en estas condiciones. Es lo que siente un preso en la cárcel o uno que ha quedado preso en su propio cuerpo. También lo siente una madre joven perseguida por constantes demandas de sus hijos que muchas veces no puede sufrir. Lo siente también un joven que sufre acoso escolar en su escuela o una trabajadora social que sufre demasiado bullying al desarrollar su trabajo. ¿Y qué le puedo decir? La cárcel, hermanos míos, puede asumir diferentes dimensiones. Puede ser la cárcel de una enfermedad. Antes de que muriera mi amigo y pastor Pedro Medina, él tenía una enfermedad en el cerebro. Una enfermedad que se llama finitus. La persona que tiene ese problema siente como que adentro del cerebro le están taladrando algo y es un ruido de día y de noche, de mañana y de tarde, y a veces es muy fuerte, a veces es menor, pero es incesante. Y los doctores dicen, usted tiene que habituarse a vivir con ese taladro que le está rumbando en el cerebro de día y de noche. No sabemos justamente si eso fue lo que ocasionó que el pastor Medina muriera. Pero ¿qué hace usted bajo una circunstancia así? El papá de mi hermana Mine tuvo un accidente sorpresivo estos días. Siempre le cortaron, hermano. Tuvieron que cortarle un dedo. De esas dos, de esas cosas inesperadas que hay, hermano. Yo tenía un amigo que tenía sangre griega y amaba la perfección, Elías Mansur. Era un guitarrista extraordinario. Trabajaba en una secundaria. El trabajo de él era la materia de encuadernación. Manejaba con hojas, con pastas, con metales, hacía libros. Me agarró una Biblia que yo quería mucho y me la encuadernó y me le puso tiritas de oro aquí. Le dijo, oye, pues ahora vale más, Elías, esta Biblia, mira nomás. Pero un día trabajando con la guillotina se cortó un dedo. Nada más de la uña para adelante. Y me dijo un amigo de él, hermano, vaya a ver al amigo Elías. Oh, está bien deprimido. Cuando llegué me dijo su mamá, qué bueno que vino, no hayamos que hacer con él. ¿Qué pasó, hermano? Pues usted lo va a ver, va a entrar al otro cuarto y en medio de la sala él puso 4 barrotes arriba y luego colgó una tela negra. Hizo un cubículo, un cuadro de tela negra, puso un sillón y ahí se la pasa angustiado. Y fui a ver a Elías y ahí estaba adentro. Le digo, oye Elías, ni te veo. Pone una ventanita como al arca. Por lo menos aquí pone una ventanita como al arca de Noé. Qué oscuro está aquí. Y yo soy un hijo de la luz. Platica con él, dijo, es que yo espero que Dios me vuelva el pedazo de dedo que me falta. Y nosotros así en broma le decíamos, y lo has de querer con todo y uña, ¿verdad?
Hermano, deprimido, le dije, hermano de mi vida, ¿y quién tiene prótesis en una pierna o en un brazo? Gente que ha perdido de la cintura para abajo en una mina, en la guerra, y están trabajando felices, viviendo lo mejor que pueden, sin tener esta amargura de espíritu que tú tienes. Mi hermano, la prisión puede tener diferentes dimensiones. Puede ser la cárcel de una enfermedad. Puede ser la cárcel de una familia disfuncional. Las rejas pueden ser una serie de circunstancias que acaban condicionando su futuro. La prisión puede ser un despido, un accidente, una traición, un divorcio, la pérdida de una amistad, la muerte de un ser querido, un embarazo no deseado, la incomprensión en el matrimonio o la falta de dinero pueden convertirse en una cárcel para cualquier persona. Tiene esto diferentes dimensiones. Pablo está preso en Filipo por predicar a Cristo, por libertar a una mujer poseída de demonio. Ha sido golpeado con Silas y en la cárcel, pero está más libre que los que están afuera. Porque cuando tienes a Cristo, tienes la verdadera libertad. Cuando tienes a Cristo, tienes lo mejor. Él dijo: al que el Hijo os libertare, será verdaderamente libre. Y cuando tenemos a Jesús, tenemos la más maravillosa libertad. El apóstol Pablo está en la cárcel en Filipo, pero se siente libre por la relación que tiene con Jesucristo. Porque Jesucristo hace verdaderamente libres a los hombres. Aunque esté en cadenas, Pablo sabe que nadie puede destruirle. Pase lo que pase, su llamamiento él sabe que se va a cumplir. Sabe que su vida habrá valido la vida vivirla. De ahí su poderosa declaración: si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Para mí el vivir es Cristo, y morir yo salgo ganando. Mi hermano, si usted tiene a Cristo, usted está verdaderamente libre. Aunque fuera acosado por las traiciones de sus amigos, o ignorado por muchos, o perseguido por su gente, o por los que no eran su pueblo, él sabía que estaba libre. Él sabía que tenía la verdadera libertad. Qué maravillosa es la libertad que Cristo nos da. Dios dice en su palabra en Isaías 40:31: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. El mundo se debilita. La gente pierde el sentido de la vida. Cuando Enron tuvo aquel serio problema y comenzaron a los ejecutivos a llamarlos a declarar, uno de los más grandes ejecutivos viviendo aquí en Houston se quitó la vida. Gente que le falta la vitalidad verdadera, la vida verdadera, la energía verdadera, el poder que supera cualquier circunstancia, y ese se llama Jesús, el Hijo de Dios. El Señor dice: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Conviene, vale la pena y es lo mejor confiar en el Señor. Esta escritura que nosotros leímos aquí es singular porque nos presenta a un Jesús tan grandioso que es y tan poderoso que hace visible lo invisible y que hace posible lo imposible. Hay algunos pasajes, hermano, que pueden perder su vitalidad y su familiaridad con el paso de los años.
Pero este pasaje novelesco, cautivador, extraordinario, muestra esas dimensiones gloriosas, maravillosas y extraordinarias de Jesús. Nos presenta 4 hombres que llevan a su amigo a Jesús. Y eso como que nos hace eco a nosotros de nuestros primeros recuerdos e historias de la infancia cuando estábamos en nuestra escuela dominical de niños. Qué tiempal, ¿verdad? Para mí qué tiempal, para usted a lo mejor hace poquito. Algunos a lo mejor no tuvieron escuela dominical de infancia porque llegaron a Cristo mayores. Pero estos 4 hombres tienen esta experiencia singular. Y esta narración tiene más verdad de lo que nosotros nos podemos imaginar. Tal, hermanos, como el paralítico que se levantó y comenzó a caminar, deja que la verdad actúe en la vida y nos llena hoy como llenó entonces de esa energía divina que nos da poder y que nos da ganancia y que nos da provisiones para caminar en medio de las circunstancias más adversas, en medio de las situaciones más difíciles. Cuando Cristo está con nosotros, nosotros, como dijo Pablo, seremos más que vencedores. ¿Qué decía Habacuc? Cuando usted lee los últimos versos del libro de Habacuc, él decía de esa manera: aunque no haya vacas. ¿Quién puede decir eso? Aunque no haya vacas en los corrales, ni ovejas en la majada, aunque falte el producto del olivo y las ovejas no den mantenimiento, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, que hace mis pies como de siervo y en las alturas me hace andar. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede confesar eso? ¿Quién puede creer eso? Aquel que sabe el poder maravilloso, grandioso y único del Dios que tiene, del Señor que tiene, del Salvador en quien ha creído y a quien ha rendido su vida. Hermano, esto es extraordinario. Dios hace visible lo invisible. Cuando la urgencia llega, es el momento de las definiciones. Hay cosas que son urgentes y usted tiene que tomar pasos inmediatos. Alguien me contaba la historia, creo que la hermana Sandra, de una prima de Mayra que vive allá por Queirí, 21 años de edad, su primer bebito de 2 meses y medio. En la noche se vomitó, algo no le cayó bien, algo no estaba bien, ellos estaban profundamente dormidos y lo más seguro es que el niño se ahogó con su propio vómito. Cuando ellos despiertan y lo ven, el niño se ha ido. El primogénito, el primero, su ilusión, su encanto, su sueño, su fascinación, se ve exprimido, hecho añicos ante una pena de esa dimensión. Y orábamos por ella el día de la oración, por estos padres tan jovencitos y ya viviendo una situación de esa manera. ¿Tiene nombre perder un hijo? Búsquelo en alguna parte, no lo va a hallar. Perder un hijo no tiene nombre. Es el dolor sin nombre. Si su marido se muere, aunque usted no se alegre, la sociedad le pone un nombre y dice que usted es viuda. O si su mujer se muere y a usted le duele mucho y con toda la pena la despide, también le ponen un nombre, usted es viudo. Y cuando el hijo pierde a sus padres también, él es un huérfano. Pero cuando se pierde un hijo,
se va un pedazo de la vida, un pedazo del corazón, un pedazo de la carne y de la sangre nuestra. Hay situaciones, hermano, dramáticas, impresionantes. Y hay algunas circunstancias que demandan urgencia. Yo la verdad me sorprendí cuando dicen los doctores que yo tenía un infarto. A lo mejor, si son así, yo aguanto 50 infartos de esos. Pero estaba tranquilo y estaba acostado en la camilla y me habían puesto mangueritas y cositas aquí. Y de repente el enfermero me quita todo y agarra el carrito, la carrucha. Y hasta pensé que iba a jugar carreras. Dije, ¿para dónde vamos? Y se arrancó encarrerado conmigo y me metió por los pasillos y me rodearon los doctores. Digo, ¿qué pasó? Digo, ¿es que le está dando un infarto a usted? ¿De verdad? Sí. Bueno, pues está bien. Y quítese la camisa y quítese la camiseta y quítese los pantalones. Le digo, pues ¿hasta dónde van a llegar ustedes? Y el cardiólogo ya estaba ahí, toda la historia. Para él era urgente. Yo no sabía mi situación, pero para él era urgente. Hay urgencias, hermanos, que definen el momento trascendente. Cuando Cristo está presente y está disponible, es un momento urgente. En aquel tiempo Él estaba en la carne y tenía limitaciones. Aunque era Dios, no hacía gala de ella, porque la Biblia dice que Él se vació de su gloria. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo semejante a nosotros. Por eso dice la Biblia que oraba al Padre: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero. Tenía limitaciones, y cuando hablaba del Espíritu Santo decía: yo en esta indumentaria de la carne no puedo estar en todas partes. Aunque podía caminar sobre el mar y podía multiplicar peces y panes y podía detener la tormenta, estoy en esta investidura humana. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero con ustedes morará el Espíritu de Dios y Él estará siempre con ustedes. ¡Qué maravilla! Cristo dijo: es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, Él no vendrá. Y Él se fue y el Espíritu ya vino. Y usted nunca está solo si ha creído en el Hijo de Dios, porque su Espíritu, el gran Consolador, está con nosotros. Cuando Cristo está presente y disponible, es el momento urgente. Cristo llegó a Capernaum y se regresó y se fue a su tarea. Ahora, cuando regresa de nuevo y aquellos amigos descubren que Cristo ha vuelto a Capernaum, es el momento importante. Hay momentos importantes y Zaqueo supo aprovechar y definir el momento. Dijo: ¿cuándo Jesús vuelve a pasar por aquí? ¿Cuándo Jesús puede andar aquí en Jericó? ¿Cuándo Jesús transita por esta calle? Y en medio de las crisis que yo vivo, yo quiero verlo. Hay tanta curiosidad, hay tanto interés en verlo. Aunque sea de lejos, subió al árbol. Cristo lo vio y dijo: voy a estar en tu casa. Y Cristo estuvo en su casa. Y cuando Él estuvo ahí, dijo: este es el momento. Mi vida tiene un cambio tan radical. Mi corazón siente la espada del Espíritu taladrando mi corazón y haciendo mi vida nueva, que le dijo: Señor, detén tu discurso, para tu sermón. Algo sucede conmigo. Yo quiero darle la mitad de mis bienes ahora, y lo declaro públicamente: la mitad de mis bienes a todos los pobres, que se reparta, y a todos los que les he robado les voy a devolver 4 tantos. Y Cristo dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa.
la Sirofenicia. Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón, gente alejada del reino y de Dios, y para los discípulos imposible alcanzarlos porque ellos eran extremadamente nacionalistas y enfermizos patrióticamente. Pero una mujer que tenía una hija poseída de demonios y se dio cuenta que Jesús andaba ahí, se fue tras él para decirle: Señor, por favor, ayúdame, ayuda a mi hija, está poseída, no hay yo qué hacer, mi mundo está deshecho, las crisis no las puedo soportar más, ayúdame, Señor. Y los discípulos la corrían: vete, retírate, él está ocupado, va a descansar, va a tomar un receso, mucho trabajo. Y ella insistía, hasta que Cristo se detuvo para atenderla. Hay momentos, hermano, que a lo mejor nunca van a regresar. Cuando hay una necesidad desesperada, el momento es urgente. La necesidad desesperada aclara todas las cosas y también las simplifica. La urgencia revela el carácter de la respuesta. La urgencia por Jesús cuesta caro, pero hay una bendición mucho más allá de las cosas materiales. La urgencia en medio de todo es emocionante. La urgencia puede irritar a alguno, puede interrumpir a otro, pero siempre será la gran posibilidad de que el Señor traiga la respuesta que nosotros necesitamos. David se atrevió a creer como aquellos muchachos. ¿Volverá Jesús a Capernaum? ¿Vendrá otra vez? No sabemos. Pero tú, mi amigo, queremos llevarte con él. Te vamos a cargar. Somos 4, podemos. Y cargaron al muchacho, aquel hombre, para llevarlo a Jesús. Creyeron, tuvieron fe, abrazaron la convicción de que Cristo era la respuesta para aquella alma necesitada, para aquella vida transida y herida. David se atrevió a creer y él dijo: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Cuando nosotros nos atrevemos a creer de esa manera, cosas bellas y maravillosas suceden. La fe tiene, hermanos, tiene una gracia tan significativa y un poder para hacer que lo imposible se realice, para hacer que lo invisible se pueda ver. Es por más increíble que parezca, Dios se acerca a la necesidad del ser humano cuando nosotros nos atrevemos a creer. Abraham se atrevió a creer en medio de aquella situación tan antigua. El primer hebreo, el primer judío, el padre de la fe, el hombre sobre el cual Dios cimentó la formación del pueblo de Israel, se atrevió a creer. Y cuando el libro de Hebreos habla de Abraham, dice él que si hubiera estado pensando en la ciudad de la que él había salido, tiempo tenía para regresar, pero tenía puesta la mirada en la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios, que no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Caminó Abraham y salió sin saber a dónde iba, solamente creyendo en aquel que le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, porque yo quiero hacer de ti una nación grande. Serás foco de bendición, serás el dinamo energético para la sociedad y para el mundo, porque el que te bendiga será bendito y el que te maldiga yo lo maldeciré. La fe, hermano, une lo imposible con lo posible. Aquello que no puede ser sucede cuando nosotros nos atrevemos a tener fe, a creer en el Señor y romper los barrotes de nuestra prisión, cualquiera que ésta sea. Cuando si nos atrevemos a creer, cosas suceden. Elías llegó porque Dios lo mandó: vete allá a Sarepta, yo tengo una viuda que provea para ti. Y apenas llega y encuentra una mujer viuda que anda recogiendo leña. Y le dice: tráeme una torta. No tengo, Señor. Sí, tráeme una torta cocida en las brasas y luego haces para tu familia. No tengo.
solo tengo poquita harina y solo tengo poquito aceite para hacer solo una torta para mí y mi hijo y morirnos. Por si no sabes la hambruna que ha habido, 3 años y medio sin lluvia, de sequía, una cosa. Ella no sabía que era el profeta. Y el profeta le pidió la orden aquella y le dijo: ve y hazme como tú has dicho. Haz esa torta que has dicho, pero tráemela a mí primero. Qué exigencias raras tiene la fe, ¿verdad? Elías, ¿por qué no comprendes que es una viuda? ¿Por qué no comprendes que es la única torta? ¿Por qué no entiendes que es el único aceite y harina que tiene? Y luego piensa morirse con su hijo. Tráeme a mí primero. La fe inoportuna. La fe irrita. La fe a veces produce preocupaciones. Pero cuando ella hace lo que el profeta le dice, el profeta le dice: porque así ha dicho Jehová. La harina no se te va a acabar y el aceite no se te va a agotar hasta que llueva en Israel. Se atreve a creer que aquella harina se va a acabar, pero cuando venga de ver al profeta va a haber más. Aquel aceite que va a usar se va a acabar, pero cuando venga de darle al profeta va a haber más aceite. Dios es tan extraordinario que si nosotros nos atrevemos a creer, vamos a ver lo que parece que es imposible. Atrevámonos, hermanos. Vivimos en dimensiones tremendas, cargadas de materialismo. Somos amantes de la filosofía de Tomás: si no veo, no creo. Tomás, aquí estuvo Jesús. Tomás, Jesús resucitó. Tomás, nosotros lo vimos y lo tocamos. Lo siento, si no veo, no creo. Y la filosofía de muchos es ver para creer. Y la filosofía del reino es creer para ver. Y aquella viuda creyó y vio. Cuando la prioridad domina el momento, para Jesús lo espiritual tenía más prioridad, era más urgente que lo material. La salud espiritual tenía prioridad para Jesús y debe de tener para nosotros sobre la física. Todas las personas vieron a un hombre que necesitaba libertad física, pero Jesús vio a un hombre que necesitaba libertad espiritual. De repente, mientras Cristo predica en aquella casa que estaba llena, no había manera de entrar ni por las ventanas. Si había ventana, creo que las casas no tenían tantas ventanas como ahora, pero suponga que había una o dos. La única puerta saturada de gente, no se puede llegar a Jesús. Pero ellos hacen un agujero en el techo. Qué importunidad de la fe. ¿Por qué haces ese agujero si no es tu casa? ¿A quién le pides permiso? ¿Lo vas a arreglar? ¿Eres tu experto en roofing? Diría. ¿Eres rufero? ¿Arreglas los techos? Pues no sé nada, pero mi amigo necesita sanar. Y el único que lo puede sanar está allá adentro. Así es que vamos a hacer un agujero y lo vamos a bajar por ahí. Y lo bajan, hermano, ahí. Todas esas extraordinarias cosas, se está viendo aquella escena y la gente está viendo a un hombre que necesita salud física, un hombre que necesita sanidad en su cuerpo, pero Jesús está viendo la necesidad espiritual. La prioridad de Jesús es nuestra vida, nuestra alma. Usted recuerda a 10 leprosos, el Señor los sana y cuando van de camino viendo los brazos sanos, los codos sanos, el vientre sano, la lepra se fue. Uno de ellos dice: no puedo seguir mi camino sin regresar y darle las gracias al que me sanó. Y los otros siguen su camino. Y no hay duda que les dijo: vénganse, vamos a darle gracias al Señor y luego venimos con la familia. No, ve tú si quieres, yo ardo en deseos de darle un abrazo a mi mujer. Tengo ganas de ver a mis hijos. Se olvidaron de Jesús, solo uno regresó. Y venía gozoso y feliz, emocionado. Se arrodilló ante Jesús y le dijo: gracias, Señor, mi mal era incurable, de eso yo me iba a morir. Y Jesús le dio, después de la sanidad, le dio la salvación. Hay gente, hermanos, que se ha quedado con la salud de sus piernas, con la salud de su estómago, de sus pulmones o riñones, pero el alma ha seguido enferma
y podrida a causa del pecado. Jesús vio la necesidad espiritual de aquel hombre. Hay una relación muy cercana entre el pecado y la enfermedad. Mi pecado puede conducir a la enfermedad. El pecado suyo puede conducir a la enfermedad. Ser parte de una raza pecadora lleva siempre el detonante de la muerte. La Biblia categóricamente dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y hay una semilla maligna en nosotros que nos impele a lo malo en lugar de lo bueno. El capítulo 7 del libro de los Romanos, el apóstol Pablo dice: hay una ley en mi carne, en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado, y lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay una semilla de iniquidad en nosotros, hay una semilla de maldad, pero bendito sea Dios que si venimos a Cristo y le entregamos nuestro corazón y le pedimos paz y salvación, nos limpia, nos perdona, nos salva y nos sana. Bendito sea su nombre para siempre. Jesús quiere sanar el pecado y sanar también el cuerpo. Hay claridades que revelan el momento crucial de una vida. Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Viendo Jesús la fe de ellos, se asomarían por aquel agujero. Después te arreglamos la casa, luego te arreglamos el techo. Tú no te preocupes, somos 4 y nos hacemos responsables de este agujero. ¿Qué le dirían si asomaron? Pero dice la Biblia: viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿De qué color serán los pecados, hermano? Negros, rojos, oscuros, violetas, vaya usted a saber. A lo mejor son de todos los colores, como ese arcoíris famoso que usan tanto algunas personas. Tus pecados te son perdonados. Es invisible ver los pecados. Están recluidos en el corazón. ¿Y quién los puede ver? Y a veces están tan escondidos como David, cuando tomó a Betsabé y pecó en aquel adulterio. Y luego mandó matar a su marido, a Urías, y todo quedó escondidito. Nadie se dio cuenta. El marido se murió, yo me casé con la viuda porque era muy bonita y me quería mucho y estaba embarazada. Pero Dios los ve. Dios ve los pecados. Y Dios le dijo al profeta Natán: ve y habla con David. Va a ocasionar reproche a mi reino, va a ocasionar reproche a mi nombre, a mi santidad de verlo. Y cuando fue a verlo, le explicó a David una historia muy sencilla que David entendió a las 1000 maravillas. ¿Sabías tú que un hombre tenía muchas ovejas y vinieron a visitarlo y no quiso matar ninguna de ellas? Pero el vecino de él tenía solo una y la amaba y la quería como si fuera hija. Y él, que tenía muchas, fue y le quitó al que tenía la única que tenía. Y mientras le contaba la historia, la cara de David se iba sonrojando y se iba molestando, y estando en su trono, en su reino y con autoridad, el profeta le dice: ¿qué crees que merezca este hombre, que teniendo tantas ovejas prefiere no matar ninguna y le quita a aquel que solo tiene una y la quiere como una hija? Dijo: ese miserable debe morir. Bueno, no sé si dijo miserable, pero yo se lo pongo. Ese miserable se debe de morir. Es indigno de vivir, no merece. Y después de que con una gala de molestia cuenta toda su historia, le dice el profeta: tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. David se derrumba, llora ante Dios. Y Dios le dice: ¿sabes qué?
el hijo que va a nacer se va a morir, que es producto de tu pecado, se va a morir. David se siente agobiado y usted lee todo el Salmo 51, que es un poema lleno de dolor, de angustia, de soledad, de necesidad. Todo el Salmo 51 lo escribe cuando es descubierto en aquella malignidad. Señor, nací en pecado, soy malo, en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto nos das sabiduría. Perdona mis pecados, límpiame más y más de mi maldad. Hazme nuevo, Señor, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. David está en una angustia, en una depresión tremenda, porque ha sido descubierta su maldad. El único que puede ver el pecado en el corazón del hombre es Dios. Es Jesús, es el Hijo de Dios y es el único que puede perdonar. Y Jesús ve el pecado de aquel hombre y viendo la fe de ellos le dice: tus pecados te son perdonados. Y la gente también, los religiosos también se enojan. Pues, ¿qué se cree este? ¿De dónde viene? ¿Por qué anda perdonando pecados? El único que puede y debe hacerlo es Dios. Es el único que tiene toda potestad. Y el Señor Jesús ve lo que ellos piensan, lo que ellos sienten. Y entonces les dice: para que sepan que yo tengo poder para perdonar pecados. O sea, quiero demostrarles que el corazón de este paralítico está limpio. El corazón de este enfermo está limpio. Está enfermo, pero su corazón está limpio, está sano. Yo le he perdonado los pecados. Y cuando Él perdona, ¿quiénes somos nosotros, hermano? ¿Qué tiene usted que decir? Yo no creo que el Señor lo salvó. Yo no creo que el Señor lo perdonó. Ya sabe usted que en el cielo tendremos 3 sorpresas. La primera, que va usted a encontrar gente que pensó que no iban a llegar. Oye, llegó este hermano. Y no va a encontrar gente que creyó que iba a ir. Oye, no llegó el diácono. Y la más grande sorpresa: qué bueno que llegué yo al cielo. Nosotros no vemos el corazón, pero Cristo lo ve y hace visible lo invisible. No se ven los pecados, no se ve que su corazón está limpio, pero para que sepan que yo tengo potestad, tengo poder, tengo autoridad para perdonar pecados, se le queda viendo al paralítico y le dice: hijo, a ti te digo. Por si hay más enfermos, nomás a ti te voy a levantar. Hijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y después de toda una vida de inutilidad, siente el poder vibrante de la virtud de Dios. Siente la energía indetenible, poderosa, como un río de vida que corre por sus venas y llena sus músculos, sus tendones, sus nervios. Se endereza, carga el lecho y sale emocionado. Toma su lecho y se va. Eso sí es visible. Si yo le digo a usted: sus pecados han sido perdonados y es libre porque Jesús se los perdonó, puede ser que nadie crea. ¿De qué vas a creer que este hombre tiene sus pecados perdonados? Aceptó a Jesús. Y la Biblia dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Cristo dijo: el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna, no vendrá condenación, es salvo. ¿Y cómo sabes? ¿Tú ves los pecados? No, no los veo. Pero Jesús hizo visible ahí lo invisible. Aquellos pecados que tenía están libres. Y para que sepan ustedes que ya no los tiene, lo levanta. Y aquel hombre se pone de pie, arregla su catre, su cama, lo que haya sido, y sale emocionado de aquel lugar con su milagro. Jesús hizo visible lo físico para revelar lo invisible de su vida espiritual. Cuando llega el perdón, hermano, usted y yo vemos la sanidad. Necesitamos atrevernos a creer que Dios hace visible lo invisible.
y que hace posible lo imposible. Naamán tenía un invisible. ¿Quién sabía que tenía lepra? ¿Quién sabía? Le escondía lo más que podía porque era un general sirio. Pero cuando la criada, que era hebrea, se dio cuenta, le dijo a la esposa: si mi señor va a mi tierra y busca al profeta de Dios, él le sana de su lepra. Y aquel general lleno de trofeos, lleno de honores, lleno de honras, creyó la palabra de la sirvienta. Tenía un Dios que se llamaba Rimón en Asiria. No sabía nada del Dios de Israel, pero tuvo fe y creyó para hacer un viaje larguísimo y llevar regalos que hoy valdrían $2.200.000 para aquel que lo iba a sanar. Hizo aquel viaje inmenso y recibió el milagro. Hizo Dios visible lo invisible, y lo imposible lo hizo posible. Zambúllete 7 veces en el Jordán y la carne tuya va a ser como la de un niño. Y cuando se zambulle la 7ª vez, tiene, hermanos, una tez bella, limpia, tersa, preciosa, porque lo que Dios hace es único. Quiero ir cerrando esta historia ya. Marta y María tenían un invisible, sí, Señor. Consiguieron ver lo imposible, sí. Cristo va hasta el sepulcro. Todos creen que va a llorar, María y Marta, que Jesús las va a acompañar y las va a consolar. Pero realmente Jesús va a hacer otra cosa. Va a mostrar toda su gloria. Y cuando ya está ahí y llora Jesús, verso 35 dice eso: y Jesús lloró. Lloró porque se compadece del dolor humano, porque sabe de lo que nosotros sufrimos cuando perdemos un ser querido. Y Jesús lloró. Y la gente dijo: mirad cómo le amaba. Y luego dicen para ellos mismos: no podía que dio vista a los ciegos permitir que Lázaro no muriera. Pues sí podía, o no podía, hermano. Sí podía. ¿O no cree usted en Jesús en esa dimensión, hermano? Pero en lugar de decir amén, no sé si están diciendo creo que no. Pero Jesús sí podía hacer aquello. Lo que pasa es que iba a ser un milagro más grande. Milagro tan extraordinario, tan majestuoso, que ya después de llorar y puesto frente a la tumba, dice: quiten la piedra. Y se aferran de él Marta y María. No, Señor, por favor, hace 4 días que está en la tumba y ya ha entrado en estado de putrefacción. ¿Qué órganos estarían deshechos de él? Los ejércitos de la muerte, que son los pequeños gusanos. Y vaya, aunque usted no crea, todos tenemos. Pues no se ven, son invisibles. Allí están. Y no le pida a Dios ver lo invisible, visible, ¿verdad? No se vaya a asustar con la solitaria. Pero todos tenemos algo ahí. Y apenas el aliento de vida se va, y ellos dicen: este es mi banquete, este es mi festín. Y el cuerpo vuelve al polvo como era. Un día descubrimos la tumba de una persona que había muerto, que tenía 35 años que había muerto. Y ahí iban a sepultar a un familiar, y yo fui con los hermanos que iban a hacer ese asunto. Y abrimos el cajón y no había nada, hermano. Solamente un diente de oro. No se lo pudieron comer, los dijeron, les gustó. Dijeron: a nosotros no nos gusta el oro. Si usted tiene dientes de oro y se va, siéntase feliz, ahí se va a quedar el oro. Mi hermano, qué cosas más. Marta y María tenían su invisible y consiguen ver su imposible. Cuando quitan la piedra, el Señor les dice: ¡hey! No te he dicho que si crees. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios.
Atrévete a creer. Y después de 4 días de sepultado, la Biblia dice que Jesús le llama a Lázaro: Lázaro, a ti te digo, ven fuera. ¿Cuántos minutos pasarían? No sé. Pero aquel envuelto en sudarios, en sábanas, en manta, se endereza sin ayuda de nadie y se presenta en la puerta de la tumba. Jesús hace lo que usted y yo no podemos hacer. Hace posible lo imposible y hace visible lo invisible. Pero lo que usted y yo podemos hacer, Él no lo va a hacer. Él espera que usted mueva sus manos, que usted tome acción, que haga lo que le toca. Y Jesús les dice: desátenlo. Quítenle el sudario, quítenle el manto, quítenle lo que tiene y déjenlo ir. Y Lázaro está perfectamente cuerdo porque sabe dónde vive y dónde tiene que estar y toda esa historia. Mi hermano, ¿por qué no nos atrevemos a creer? Atrévase usted a creer y haga lo que nunca ha hecho para que pueda ver lo que nunca ha visto. La gente que se atrevió a creer, como aquellos paralíticos, vieron la gloria de Dios. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios? Créame, yo la quiero ver hoy, mañana y siempre. Y quiero seguir creyendo. Y he visto algo, he visto muchas cosas. Y usted va a ver muchas cosas cuando usted se atreva a creer en aquel que dijo que para él todo es posible. No hay nada imposible para Jesús.